Bien, hoy hablaremos de las competencias y su relación con la transdisciplinariedad. Acuérdense que hemos hablado de las competencias de manera muy sencilla y las hemos caracterizado como ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas que el ser humano pone en juego ante una situación en un contexto determinado a efecto de poder resolver ciertos acontecimientos o ciertos problemas. Pero esto hace referencia también a cómo ese poner en juego sus habilidades y conocimientos puede llevarlo más allá del simple acto de emitir un juicio de manera simplista. En primer lugar, queremos referirnos al aspecto transdisciplinariedad. Corresponde, desde luego, a un tipo de movimiento científico, social y cultural promovido por un conjunto de intelectuales desde hace varias décadas. En ese sentido, se hace mención el carácter de lo transdisciplinar a ir más allá de la simple visión cotidiana, es decir, de ver a la realidad como algo separado, segmentado, muchas veces visto como causa y efecto, para dar una transición a verlo de manera más global, sistémica, holista, integrada, estructurada y compleja. Lo anterior obedece a considerar la realidad como un conjunto de aspectos y situaciones que se interconectan entre sí y que permite precisamente hacer una estructura mucho más compleja. Lo anterior obedece a que de alguna manera la humanidad ha tratado de analizar la realidad como algo causal, dejando de lado esa interconexión de elementos, esa relación que ocasiona muchas causas o muchos factores que intervienen entre sí y que le da el carácter de poder verla como multicausal o multifactorial. Y esta visión de separar e integrar parece que en educación se hace muy latente, pues por un lado analizamos las realidades educativas y por otro lado tratamos de compendiarlas de manera global. Quisiera explicar que las disciplinas del orden científico, denominadas también muchas veces ciencias exactas, tienen un objeto de estudio muy bien definido. Ejemplo de ellos, la química, en donde la materia a analizar es precisamente ese objeto de estudio. Sin embargo, en el campo de las ciencias sociales y en particular en donde se inserta el campo pedagógico de las ciencias de la educación, estaría referida más a un objeto indeterminado, que es el mismo hombre. Y cuando hablamos de él, resulta más difícil poder caracterizarlo, definirlo. Por ende, cuando hablamos de desarrollar competencias en el ser humano, parece que esto es mucho más analítico, impuesto muchas veces como un estándar a lograr, y valdrá la pena enfocarnos al desarrollo del enfoque de desempeños de carácter social. Pues estos permiten ver al individuo en acción, es decir, hacen explícitas las competencias, pues a partir de ellos es como se puede ir verificando en acción cómo se van desarrollando estas. Y además, en diversos contextos, sean estos personales, sociales, culturales, deportivos, etc. Bajo esta visión, el carácter de las competencias y de los desempeños forman un campo relacional muy interesante, y es allí donde hablamos precisamente de lo transdisciplinar, es decir, ir más allá de la simple visión de ver a las cosas como una causa y un efecto, pues existen muchas relaciones que permiten más allá de poder combinar o intercambiar diferentes aspectos. Además, en este aspecto transdisciplinar, se permite combinar e intercambiar diversos lenguajes, códigos, actos, situaciones que de manera integral van formando el carácter del ser humano, su personalidad, sus actitudes, entre otras tantas facetas. Pero solo se hace cuando es un ser en relación con lo que sabe, cómo lo aplica y cómo valora su realidad. El desarrollo científico va avanzando cada vez más y más y lo hace a la par también del enfoque tecnológico. Los campos disciplinares, también a medida que avanza la ciencia y la tecnología, lo hacen de manera semejante, llegando a parecer que se desarrollan casi en igualdad, pues por aquí nace un conocimiento científico, se genera y de inmediato de este se toma por parte del tecnólogo su aplicación para realizar su dispositivo o su aplicación más en forma. Lo que hace suponer que para que exista esta situación
debe existir un nutrido campo de disciplinas que se pongan en juego. Y no solamente del carácter o del orden científico, sino también de lo social. Pues en el campo precisamente de la educación se conjugan diversos campos, enfoques, aspectos, facetas, que es lo que va dando sustento precisamente al enfoque de este campo también disciplinar, la educación. El carácter de lo transdisciplinario rebasa entonces lo disciplinar, lo monodisciplinar e incluso lo multidisciplinar, pues pretende ir más allá, lograr que exista algo más complejo y estructurado, precisamente para entender la realidad en la que nos desenvolvemos. Se ha presentado en el mundo actual insuficiencia, una visión reduccionista para tratar de explicar realidades cotidianas, dejando de lado enfoques mucho más holistas e integrales que permitan ver a la realidad de manera interconectada, y es ahí donde la educación adquiere un gran sentido, pues como campo disciplinar tiene que ver con muchas áreas y no solo de corte humanista, por ser el hombre su centro de atención, sino con otras tantas como las económicas, científicas, tecnológicas, culturales, artísticas, éticas, etc. Atender a esta tarea no es nada fácil, pues nuestro enfoque, venido de este enfoque lógico-positivista en la investigación, nos atrae y nos hace regresar al pasado, no permitiéndonos muchas veces ver hacia el futuro, en donde todos los campos científicos y tecnológicos se desarrollan a partir de diversidad de enfoques disciplinares. Esta reflexión es la que sigue precisamente el movimiento transdisciplinario mundialmente, que busca alimentar una nueva visión, pues su intención es hacer evolucionar el pensamiento hacia un estudio mucho más universal en el contexto de una aparición de saberes parcializados y darle forma a un enfoque más estructurado e interconectado. En educación, deberíamos dejar de ver a la realidad de manera parcializada para dar paso a una realidad mucho más estructurada, es decir, dejar de fragmentar los conocimientos de cada una de las disciplinas que integran el currículum de cada uno de los niveles educativos de nuestro sistema e intentar transitar a uno de carácter más global, en donde el desarrollo de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de cada una de las materias nos permita proponer algunas de carácter mucho más integral, en donde la participación de nuestros alumnos haga poner en juego sus conocimientos, sus saberes, sus habilidades y desde luego su actitud sobre la actividad que estén desarrollando. Hay muchos autores que analizan este carácter transdisciplinar, es decir, enfocan este carácter a la investigación desde lo monodisciplinario, enfatizando precisamente la comprensión o profundidad a expensas de la extensión, quedándonos dentro del ámbito en una sola disciplina. Pasar a la multidisciplinariedad de trabajar desde diversas posturas investigadoras, colaborando en un proyecto en común. Posteriormente se llegará tal vez a lo interdisciplinar, es decir, en donde también los participantes pertenezcan a diferentes disciplinas, pero la integración comienza ya en el mismo proceso, es decir, en la formulación del plan de acción y en la aportación de cada uno de los miembros, cada uno tratando de tener en cuenta los procedimientos y trabajo de los otros en vista a una meta en común que se define en el plan de acción de la investigación. Y finalmente, pasar a lo transdisciplinar, es decir, lo que va más allá y añade el hecho de que está constituida por una completa integración teórica y práctica. En ella, los participantes trascienden las propias disciplinas o las ven solo como complementarias, apoyos, logrando crear un nuevo mapa cognitivo común sobre el problema en cuestión. De igual forma, la educación y su abordaje debiese realizarse bajo un enfoque transdisciplinar, es decir, permitiendo a los participantes integrar sus saberes, sus experiencias, sus metodologías, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, es decir, sus competencias y sus desempeños, que les permitan entender la realidad desde diferentes orientaciones de sus análisis, enfoques o aspectos. Por ello, la actitud transdisciplinar implica la puesta en práctica de una nueva visión transcultural, transpolítica, transnacional e incluso
transreligiosa. El carácter precisamente de lo transdisciplinar obliga a que los saberes tengan que unificarse bajo un nuevo concepto. El conocimiento científico, que es un saber crítico, que se fundamenta gracias a esta lógica en la que se ha seguido desarrollando investigación, es decir, observar, hipotetizar, generalizar, experimentar y enunciar. Eso implica también lo metódico, implica que exista realmente un carácter de verificación de lo realizado, en donde se sistematice la información, se unifique el conocimiento, trate de ordenarse, de difundirse a partir de la comunicación, por medio, desde luego, de un lenguaje científico, racional, provisorio, porque la realidad no es cognoscible del todo, es cognoscible parcialmente, y que explica y predice hechos por medio de enunciaciones y leyes, generalizaciones. El carácter entonces entre la ciencia y la tecnología provoca una diversidad en términos de estos campos, pero también una igualdad. Se asemejan o se acercan cuando el conocimiento científico se convierte en crítico, porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso, se distingue por justificar sus conocimientos, por dar pruebas de esa veracidad, y por eso se dice que es fundamentado, porque demuestra que ese es cierto. Y bajo este enfoque, la tecnología lo que hace es aplicar el conocimiento ya descubierto a efecto de colocarlo a través de un dispositivo o en un artefacto o en alguna demostración de carácter informático, social o técnico. Se fundamenta también a través de métodos, en este caso el método científico. Es crítico porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso, se distingue por justificar conocimientos, por dar su verdad, y por eso también se dice que es fundamentado, porque demuestra que es cierto. Su verificación se hace posible mediante la aprobación de un examen de la experiencia. Las técnicas de verificación evolucionan también durante el tiempo y estas van siendo cada vez más sofisticadas. Es sistemático porque es una unidad ordenada. Los nuevos conocimientos se van integrando al sistema, relacionándose con los que ya existían. Es ordenado porque no es un agregado de informaciones aisladas, sino un sistema de ideas conectadas entre sí. Es un saber unificado porque no busca un conocimiento de lo singular y concreto, sino es un conocimiento de lo general y abstracto, o sea, de lo que las cosas tienen de idéntico y de permanente. Es universal porque es válido para todas las personas, sin reconocer fronteras ni determinaciones de ningún tipo. No varía con las diferentes culturas. Es objetivo porque es válido para todos los individuos y no solamente para uno determinado. Es de valor general y no de valor singular o individual. Pretende conocer la realidad tal como es. La garantía de esta objetividad son sus técnicas y sus métodos de investigación y de prueba. El conocimiento científico debe ser un conocimiento unificado de saberes de todos los seres humanos, es decir, un modelo en donde existen aportaciones, experiencias, aspectos, enfoques, etc. Todo esto con la finalidad que es precisamente la de ser común a todos, de fácil acceso, interpretable, comprendido, asimilable y formando un corpus de conocimientos integrados de manera holística.